Buenas tardes con todos y todas. Sean bienvenidos a nuestro conversatorio final en Campo Amigo Conectado Contigo, segunda edición. Como es de su conocimiento, la alimentación representa uno de los pilares para el cuidado integral en la diabetes tipo 1. Sin embargo, aún existen varios mitos alrededor de la alimentación que nos impiden alcanzar un manejo óptimo. Es así que hemos desarrollado este conversatorio para hablar sobre temas referentes a alimentación, a la mano de expertas que nos ayudarán a aclarar todas nuestras dudas. Como les comentaba, les recuerdo que a lo largo de la charla pueden enviar sus dudas al chat o a quienes nos siguen por Facebook, dejarnos en los comentarios para al final de cada ponencia puedan ser leídas. Les solicitamos, eso sí, mantener sus micrófonos apagados para evitar cualquier tipo de interferencia. Bueno, el día de hoy nos acompañan varias profesionales de la salud a quienes queremos agradecer por su colaboración en el desarrollo de estos eventos. Quiero presentarles a la doctora Josefa Palacio. Josefa tiene su especialidad en endocrinología y en medicina interna. Estudió en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es endocrinóloga certificada por el Consejo Mexicano de Endocrinología. Actualmente trabaja en el Hospital Luis Vernaza, en la Clínica Sotomayor y en el Omni Hospital. Es miembro del Comité de Ética del Hospital Luis Vernaza. Es parte del equipo médico de Campamento para Diabetes Tipo 1 Tonali, México y de Campo Amigo, Ecuador. Es integrante del proyecto ECO, el cual se enfoca en la educación en línea en diabetes tipo 1 para médicos de atención primaria con la Universidad de Stanford y la Universidad Tecnológica Equinoccial, y actualmente es responsable del área académica de la Sociedad de Endocrinología con su sede en Guayas. Hola, José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Erika, muchas gracias por la invitación a todos quienes hacen parte de la fundación y es un gusto enorme poder estar un año más en el campamento, ahora en esta modalidad de conectados que pese a la pandemia y a los momentos duros que nos ha tocado vivir, no hemos dado o no hemos dejado de preocuparnos por la diabetes y porque la vida de nosotros sea cada día más saludable con los cuidados que debe ser. Muchísimas gracias y cuando me digas iniciamos la presentación. Así es, José, muchas gracias. También nos acompaña el día de hoy la doctora Karina Iturralde. La doctora Karina es especialista en medicina familiar, especialista en diabetología, es médica tratante de diabetología y medicina familiar en la Clínica Universitaria de la Universidad San Francisco de Quito. Es autora de La depresión como factor de riesgo para un inadecuado control metabólico en pacientes con diabetes mellitus, realizado en el 2010, y también es autora del trabajo Efectividad en el conteo de carbohidratos en el control metabólico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el 2016. Bienvenida, doctora Karina. Muchas gracias. Hola a todos. Veo caritas conocidas. Me encanta poder colaborar con la Fundación otro año más. Para mí es un orgullo el poder dar algo de un aporte, un granito de arena a la gran labor que hace la Fundación de Diabetes Juvenil del Ecuador en estas reuniones. Soy muy feliz de poder estar con ustedes el día de hoy. Realmente esta es una modalidad diferente, pero pienso que ya nos hemos adaptado y de alguna manera podemos compenetrarnos y seguir en este constante aprendizaje y camino en el conocimiento de la diabetes, que es un problema o una enfermedad o una condición que necesita mucho conocimiento y el apoyo y estar juntos, todos realizando un equipo para poder manejar y tener los mejores resultados en este asunto. Gracias por participarme el día de hoy. Me encanta poder estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias, doctora. También queremos agradecer a Mercedes López por su colaboración el día de hoy. Para mencionar, Mercedes tiene un máster en nutrición por la Universidad San Francisco de Quito. Es educadora en diabetes de la Universidad La Salle en México. Además, es educadora en diabetes certificada por la Federación Internacional de Diabetes. Colaboró en las guías sobre alimentación y nutrición del ISPAD, es miembro del ISPAD y trabajó en la Fundación Diabetes Juvenil del Ecuador desde el 2018. Gracias, Merce, por estar aquí con nosotros. Hola con todos. Gracias, Erika. No es desde el 2018, sino desde el 2008.
Ay, perdón, 2008. Ya estaba años en la fundación, pero bueno, yo creo que la mayoría de ustedes me conoce, así es que un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, queremos presentarles a Javiera Vega. Javiera es nutricionista egresada de la Universidad de Chile y actualmente trabaja como nutricionista en la Fundación Diabetes Juvenil de Chile. Ella vive con diabetes tipo 1 desde hace 22 años. Hola a todos, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Espero que mi experiencia con diabetes y mi conocimiento también como nutricionista les pueda servir a todos y feliz también un poquito de poder conocer la experiencia que tienen ustedes en otro país. Así que muchas gracias. Gracias, Javiera. Para nosotros es un gusto contar con todas ustedes, su amplia experiencia y conocimientos en tema de diabetes. Como ven, el día de hoy nos están acompañando dos excelentes doctoras y dos excelentes nutricionistas que complementan sus conocimientos en el tema de alimentación, que no puede ser llevado de la mano solo por uno o solo por el otro. Así que para dar inicio al conversatorio de hoy, me gustaría preguntarle a la doctora Josefa, José, coméntanos un poquito sobre el conteo de carbohidratos. ¿En realidad es una herramienta complicada como varias personas aquí piensan? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿O tiene alguna desventaja el conteo de carbohidratos? Bueno, como todos sabemos, pues el conteo de carbohidratos nos va a permitir de alguna manera poder tener un mejor control de la glucosa. Es una herramienta completamente útil, como todo proceso o como toda cosa nueva que nosotros incorporamos a nuestra práctica diaria, va a requerir algunas cosas para hacerlo mejor. Va a requerir tiempo, va a requerir constancia, va a requerir que un equipo nos ayude para que todo lo que hacemos sea en el contexto también de la parte científica y que lo que estamos aprendiendo pueda ser aplicado en nuestra vida diaria y que esto tenga resultado. O sea, el objetivo de que nosotros decidamos contar carbohidratos y que hagamos conteo de carbohidratos debe enfocarse en alcanzar las metas. Es decir, no solamente cuento carbohidratos para tener una vida más flexible, sino que esta flexibilidad en mi día a día me permita también alcanzar las metas y que esta flexibilidad que el conteo de carbohidratos me permite tener no venga acompañado de más riesgo de hipoglucemia o de valores muy altos de glucosa porque tengo una dosis fija. Entonces, definitivamente es una herramienta útil que está de sobra demostrado con evidencia que nos permite de una manera flexible tener un mejor control glucémico y alcanzar las metas. Entonces, para mí es un método, como les comento, que nos permite flexibilidad y que nos permite alcanzar las metas, pero siempre debe hacerse de una manera guiada y ordenada para poder tener mejores resultados. Gracias, José. ¿Y cuál crees que sería una de las pequeñas desventajas de este conteo de carbohidratos? Yo aquí les he querido mostrar, no sé si les puedo compartir la pantalla o no se puede, ¿sí? No, claro que sí. ¿Sí? Sí, sí. Les voy a compartir algo que yo había preparado como para, a ver, déjame abrirla. Un segundo, por favor. A ver. Aquí estamos. Entonces, lo que quería compartir algo con ustedes. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que Bart contando carbohidratos, o sea, uno piensa que se va a volver loco el momento en que empieza conteo de carbohidratos porque pensamos que es demasiada información. Sin embargo, pues el conteo de carbohidratos sí es una herramienta que nos permite mejorar nuestro control glucémico. Fíjense que nosotros, las personas que vivimos con diabetes, y digo las personas que vivimos porque ustedes saben que yo también tengo diabetes tipo 1 desde hace como 20 o 22 años, todos los días tenemos que tomar muchísimas decisiones y nuestra vida viene cargada de decisiones de qué momento aplicarnos la insulina, qué vamos a comer,
pensar en la actividad, en el sueño, en el descanso, entonces tenemos muchas cosas que pensar. Y además de esto se suma el conteo de carbohidratos. Sin embargo, esta herramienta, que es el conteo de carbohidratos, aunque pensamos que puede ser complicada al inicio o que muchas veces la subestimamos, nos va a permitir que nuestra vida sea mucho más flexible y que nosotros podamos elegir de una mejor forma lo que deseamos comer, teniendo en cuenta que nuestra dosis de insulina va a variar en función de nuestra ingesta de carbohidratos. Entonces, esto nos permite tener una mayor flexibilidad, simplificar nuestra vida y alcanzar las metas de control glucémico. ¿Por qué es importante? Porque como ustedes saben, y ya lo habíamos comentado en estos días de educación, los carbohidratos son un componente importante de nuestra alimentación y son los principales responsables de las excursiones de glucosa a lo largo del día. Entonces, si nosotros sabemos contar carbohidratos y calculamos nuestra dosis de insulina según la cantidad que vamos a comer, pues nuestra glucosa se mantendrá en valores más estables y de esta manera evitaremos uno de los problemas de las dosis fijas, que son a veces hipoglucemias o hiperglicemias postprandiales. Entonces, el objetivo de la herramienta que yo elija, en este caso, el conteo de carbohidratos, es que nosotros podamos alcanzar las metas de control glucémico de una forma segura. Es decir, que nuestra glucosa la mayor parte del tiempo se encuentre en rangos entre 70 y 180, disminuyendo el riesgo de hipoglucemia y evitando también estar con valores muy altos después de las comidas, porque estamos o con dosis fijas o porque estamos haciendo un conteo no preciso de carbohidratos. Entonces, fíjense aquí, en este gráfico de monitoreo continuo de glucosa, vemos como esta persona tiene un patrón que se asemeja mucho y vemos que esta persona siempre tiene hiperglicemia después del desayuno. Si ustedes se fijan aquí, amanece con la glucosa bastante bien y luego después del desayuno la glucosa da un pico. Entonces, si nosotros hacemos un adecuado conteo de carbohidratos y si nosotros tenemos bien establecida nuestra relación insulina-carbohidrato, el objetivo es justamente evitar estos picos, porque estos picos sabemos que son deleterios. Entonces, si nosotros hacemos un buen conteo, probablemente y elegimos bien los carbohidratos que vamos a comer y nos aplicamos de forma correcta la dosis de insulina, pues vamos a evitar estos patrones que vemos que son constantes. Entonces, el conteo de carbohidratos de la mano con el automonitoreo o el monitoreo continuo de glucosa nos permiten ir ajustando nuestro esquema de tal forma que evitemos estos picos postprandiales. Y finalmente también pues las hipoglucemias. Es fácil contar carbohidratos, a veces entramos en desesperación porque son muchas decisiones y no sabemos cuánto vamos a comer o si vamos a un restaurante o qué voy a pedir, entonces esto nos puede generar un poco de angustia. Entonces sí es importante que recordemos que esto es un proceso y este proceso necesita de un acompañamiento. Y por eso lo que Erika nos decía al principio, en este proceso y en este acompañamiento es importante el médico que da la relación insulina-carbohidrato, el factor de corrección, que sugiere cuáles son nuestras medidas necesarias para empezar el conteo. Es importante nuestro nutricionista o educador en diabetes que nos ayuda a entender mejor este proceso y aterrizarlo en función de nuestras necesidades. No es lo mismo un niño de 8 años que un adulto de 20 años en cuestión de cantidad y de calidad de los alimentos. Entonces, es importante que el equipo esté formado por el médico, el educador, el nutricionista para este punto específico de conteo de carbohidratos. Y evidentemente, al principio no va a ser fácil, va a necesitar un poquito de tiempo, la constancia, porque todos los días debemos pensar en cuánto voy a comer y hacer el cálculo y también tener la orientación correcta. Cada vez esto es más fácil y hoy por hoy tenemos algunas aplicaciones que nos ayudan a simplificar esto. Y tenemos incluso aplicaciones que nos ayudan con las tablas de conteo de carbohidratos. Entonces debemos buscar las herramientas que nos faciliten este proceso. Y ya cuando lo hemos aprendido, debemos incorporarlo en el día a día. Si no, nos pasa muchísimo. Probablemente aquí también Karina esté de acuerdo. Pasa muchísimo que cuando les preguntamos a los pacientes si cuentan carbohidratos, todos nos responden que sí,
pero el momento en que hacemos el ejercicio, vemos que lo aprendimos, pero no lo estamos poniendo en práctica día a día y a veces eso no nos da los resultados que queremos. Entonces, sí necesitamos la orientación y la constancia para que el aprendizaje sea puesto en práctica todos los días. Y como les decía, por parte del médico, él es quien nos va a decir una unidad de carbohidratos, perdón, una unidad de insulina, cuántos gramos de carbohidratos va a cubrir en cada paciente. Así como también recuerden ustedes el factor de corrección o factor de sensibilidad, que es en cambio una unidad de insulina, cuántos miligramos de glucosa puede descender. Entonces, esa información nos la da nuestro médico, pero nosotros los pacientes somos la que la debemos aprender y la tenemos que tener siempre a la mano para que ya sea de forma manual o con las aplicaciones podamos hacer el correcto cálculo de los carbohidratos. Preguntaba Erika cuáles son las ventajas del conteo de carbohidratos. Y como desde el inicio les comentaba, es que podemos tener una vida más flexible en cuestión de nuestros alimentos. Es decir, si yo no puedo llegar a la casa y me tengo que comer un sándwich en la calle, yo tengo que saber cuántos gramos tiene ese sándwich y me lo puedo comer. Si yo como todos los días en mi casa, debo saber qué cantidad, por ejemplo, de arroz voy a comer y puedo comer esa cantidad también todos los días. Si de repente voy a salir en la noche y me voy a comer una rebanada de pizza, pues mi dosis va a ser diferente. Entonces no estamos obligados a comer todo el tiempo la misma comida o la misma cantidad. Podemos ser flexibles en estas decisiones y eso como ventaja nos va a dar optimizar el control glucémico. Porque si yo me pongo la dosis correcta para la cantidad de carbohidratos, mi glucosa a las 2 horas no va a estar extremadamente alto, no va a estar fuera del rango. Y también, si un día como 30 gramos, no me voy a poner la misma dosis que aquel día que como 60 gramos, porque si no tendré riesgo de una hipoglucemia. Entonces, sí voy a tener un control más óptimo de mi glucosa. Es importante también, y como una de las preguntas era justamente, el requerimiento también va a ser personalizado tanto de la cantidad de carbohidratos que una persona debe consumir y en función de la cantidad de carbohidratos, el requerimiento de insulina. Entonces, esto va a ser personalizado para cada individuo según su edad, su peso y algunas características como, por ejemplo, estar en la adolescencia que podría aumentar un poquito el requerimiento. Y evidentemente se ha demostrado que el conteo de carbohidratos disminuye el riesgo de hipoglucemia postprandial. Es decir, si yo todos los días tengo estipulado ponerme 8 unidades para el almuerzo, pero mi almuerzo varía entre un día y otro, podría ser que el día que como menos, evidentemente voy a tener una hipoglucemia. Entonces, el conteo de carbohidratos nos ayuda a disminuir también el riesgo de hipoglucemias postprandiales. ¿Cuáles son las desventajas? Como sabemos, todo proceso o toda acción que realizamos puede tener unas ventajas y algunas desventajas. Podríamos ver que quizá las desventajas es que es un proceso que requiere una preparación. Es decir, va a requerir un poco más de tiempo que si a nosotros nos dicen ponte 6 unidades con cada comida, que es muy sencillo y me pongo 6, pero tengo un mayor riesgo de variabilidad en mi glucosa. Entonces, la desventaja sí va a requerir un poquito más de nuestro tiempo, pero esto no lo deberíamos ver tal como una desventaja, sino solamente como parte del proceso del aprendizaje en el conteo de carbohidratos. Podría, en función del crecimiento, algunas variables, la actividad física, podría pasar que la sensibilidad a la insulina cambia en diferentes momentos del día y por esto tengo que estar de la mano con el médico para que él me pueda ir guiando e ir haciendo las modificaciones en función de esto. Existen también algunos otros eventos que pueden modificar la sensibilidad a la insulina. Va a requerir un poquito más de tiempo, tanto del paciente como del médico, para ir incursionando en lo que es conteo de carbohidratos. Y una de las quizá desventajas, si no somos muy cuidadosos con nuestra alimentación, con nuestro estilo de vida saludable, es que si sabemos que podemos comer los carbohidratos que quisiéramos, porque finalmente los vamos a cubrir con insulina, esto sí podría darnos problemas como sobrepeso u obesidad. Pero esto sería porque no estoy tomando las decisiones de forma correcta y no porque el conteo sea malo,
sino porque yo estoy excediendo mis requerimientos. Entonces yo creería que estas desventajas incluso son como un poco cuestionables porque va a depender del enfoque que nosotros le demos y la aplicación que nosotros estemos haciendo. De tal forma que para concluir yo quisiera decirles que definitivamente, el conteo, el conteo de carbohidratos requiere principalmente de nuestra motivación. Necesitamos estar motivados para incluir esta herramienta en nuestra vida y poderla hacer parte de ella y que sea antes de cada comida y siempre estar pensando en hacerlo de la mejor manera. Entonces sí necesitamos motivación por parte de la persona que vive con diabetes y también en aquellos que están bajo el cuidado de sus padres o de algún cuidador de las personas que nos acompañan en el tratamiento de nuestra diabetes. Porque lo ideal es tener una educación individualizada con base en la capacidad y recursos de cada persona. Entonces, igual cuando nosotros enseñamos conteo de carbohidratos, va a depender mucho de frente a quién estamos, qué tan motivado está, qué tanto conocimiento tiene, y por eso sí necesitamos que ustedes sean demandantes, que siempre vengan con preguntas, que siempre tengan inquietudes, porque esto nos lleva a buscar mejores respuestas y a alcanzar un mejor control. Fíjense aquí que el control de la glucosa no es una línea plana. Va a ir variando a lo largo del día y lo que queremos es que estas excursiones, es decir, estas subidas y bajadas de glucosa, se encuentren dentro de un rango estable para que finalmente nuestra meta de hemoglobina glicosilada, que sea menor de 7%, no sea a expensas de que a veces tengo valores muy altos porque no conté bien carbohidratos después del desayuno o tuve una hipoglucemia después del almuerzo o en la noche. Lo que queremos es estar como en un rango óptimo entre 70 y 180 y que esto nos permita alcanzar la mejor hemoglobina glicosilada. Y pensar pues que no es fácil, que son muchas decisiones que tenemos que tomar, pero que estamos en la capacidad de hacerlo, que lo único que necesitamos es motivación y estar rodeados de las personas correctas y siéntanse bienaventurados, por decirlo así, porque en la fundación y en las personas y en el equipo técnico y médico, ustedes pueden encontrar el soporte para que estas herramientas las podamos poner en la práctica en el día a día y podamos alcanzar las metas de control de una manera segura. Así que con eso doy por concluida mi presentación y para las preguntas creo que luego conversamos. Sí, muchísimas gracias, José. Como ya lo han mencionado y como ustedes pueden verlo, los beneficios frente a una desventaja cuestionable son mucho más amplios de esta herramienta. Pero para empezar, para poder manejar esta herramienta, resulta imprescindible conocer la cantidad de carbohidratos que una persona con diabetes debe consumir diariamente. Para esto, sabemos que no es que todas las personas deben consumir una misma cantidad, sino que esto, como ya lo mencionaba José, debe ser individualizado. Para eso nos gustaría preguntarle a Merce, desde su experiencia, cuéntanos cómo podría yo saber cuánto puedo comer. ¿Será que hasta qué punto es demasiado? O si existen alimentos que en realidad son prohibidos. Te doy paso, Merce. Gracias, Eri. La verdad es que es una pregunta un poco complicada, digamos, pero simpática. Así es que voy a compartirles pantalla. Ahora. Ok. Ahí pueden ver. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Está bien? Sí, ok. Entonces, la pregunta es ¿cuánto comer? ¿Hay alimentos prohibidos o permitidos? No me quiere correr. ¿Y ahora? Ya, ok. Entonces, hablamos de las personas con diabetes en general y sobre todo nos referimos a los niños y adolescentes, porque como saben la diabetes tipo 1 ataca o comienza desde la infancia. Entonces, ¿cómo debe alimentarse una persona con diabetes? Y es una alimentación sana.
una alimentación saludable. Muchas personas dicen, ¿y qué es una alimentación saludable? Una alimentación saludable es la que incluye todas las frutas, incluye los vegetales, incluye lácteos, incluye granos enteros, legumbres y carnes magras. Entonces, es igual que la alimentación de una persona que no tiene diabetes. Entonces, un niño con diabetes o sin diabetes debería comer más o menos lo mismo. Cuando hablamos de cuánto tiene que comer, por lo general nos referimos a las calorías. Y decimos, bueno, el 45% de la energía debe venir de los carbohidratos. Este 45% entonces es lo regular, pero podría subir hasta el 50 o 55% dependiendo de muchos factores. Lo que se aconseja es que los niños pequeños sea el 45% de la energía y en los adultos, adolescentes mayores o con sobrepeso o con obesidad, se reduzca a solo el 40%. Y bueno, y me dicen, ¿y qué es el 45%? ¿Y qué es el 40%? Es de todo lo que están comiendo. El 40% corresponde a los carbohidratos. Entonces, ¿cuántos carbohidratos o cómo saber? La valoración debe hacerse individualmente. No se puede hablar en términos generales y decir todo el mundo tiene que desayunar 50 gramos de carbohidrato, almorzar 70 y cenar 70. Eso es un estándar y es una facilidad en la que no se toma en cuenta la edad de la persona, no se toma en cuenta el sexo, hay diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, hay diferencias muy grandes en la actividad que tiene un niño de otro. Un niño muy activo necesita comer más, evidentemente, y también hay que tomar en cuenta la familia. Perdón. En cuanto a la familia, lo que tenemos que saber es cuáles son sus hábitos normales, porque no podemos pensar que una persona que vive en el oriente ecuatoriano puede alimentarse con solamente proteínas. Es absurdo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el ambiente en el que vive el niño y a lo que está acostumbrada la familia para de ahí hacer reducciones, y por eso tiene que ser individual, muy individual. Entonces, si decimos una dieta con 45% de energía, más o menos corresponde a 170 gramos diarios en un niño de 10 años. Y esto corresponde a 213 gramos en un niño de 14 años. Estos solamente son aproximados para saber si estamos más o menos cerca, pero es indispensable la valoración de una persona especializada. Entonces, ¿es importante la calidad del carbohidrato o es importante la cantidad del carbohidrato? Se ha visto que más importante que la cantidad es la calidad. Entonces, ¿qué es calidad o qué es una dieta saludable? Hablamos de pan de grano entero, de cereales, todo lo que son trigo, centeno. Estos, sobre todo si están enteros, son maravillosos. Cuando hablamos de legumbres, todas las que se hacen menestra, la alberja, el frejo, la lenteja, esos también son muy importantes en la alimentación porque nos dan muchísima fibra y bajan el índice glicémico de los alimentos. ¿Qué es el índice glicémico? Es cuánto sube la alimentación, cuánto sube la glicemia después de que hemos comido. Es importante que se consuma muchas frutas, alrededor de 5 frutas diarias, y vegetales más. Entonces, si los niños aceptan los vegetales, nos vamos más hacia los vegetales que las frutas, pero si no aceptan los vegetales, bueno, entonces vamos hacia las frutas por lo menos. Y los lácteos, la recomendación es que no sean lácteos como les decimos, deslactosados. No, las personas con diabetes no necesitan consumir lácteos deslactosados, lo que necesitan es lácteos bajos en grasa. Una leche semidescremada es suficiente, pero en un niño menor de 2 años la leche tiene que ser entera. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia clínica? Nos dice que se puede lograr un excelente control glicémico postprandial con la cantidad apropiada de insulina, tomando en cuenta la relación insulina-carbohidrato. ¿Qué es esto? Ya nos dijo Josefa hace un rato, es la relación cuánta insulina necesita una persona por cada una unidad de insulina, cuántos gramos de carbohidrato está cubriendo. Entonces, esto de aquí
es importante que consultemos con el médico y que nos ayude el médico especializado en decidir ir cada cierto tiempo volviendo a hacer ajustes, porque los niños van creciendo y sus requerimientos van cambiando. Okay. Ahora, hay muchas personas que se preguntan, no, lo preferible es dietas bajas en carbohidrato y la familia entera decide no comer carbohidratos. Pero en diabetes tipo 1, las dietas de los niños y adolescentes no deben ser restrictivas en carbohidratos. No es que les vamos a dejar comer 1000 carbohidratos y solo carbohidratos, pero si nosotros restringimos demasiado, entonces hay un deterioro del crecimiento. Los niños no van a crecer como deberían. Hay mayor riesgo cardiovascular, o sea, tienen más riesgo de tener problemas cardiovasculares, más riesgo de desórdenes alimentarios también. Entonces, no queremos aumentar los riesgos, sino disminuir los riesgos. Ok. En cuanto a la glicemia y los carbohidratos, esta es una curva muy buena en donde podemos ver una glicemia de 100 más o menos, se come 10 galletitas y la glicemia sube hasta más o menos unos 140 en alrededor de 2 horas y esto se mantiene alto. Si se come, en cambio, algo que no tiene carbohidratos como serían las aceitunas, la glicemia casi no va a subir. Entonces, por eso es que las personas tienden a irse a esta dieta restrictiva, porque no quieren que suba la glicemia. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es, antes de la comida, inyectarnos la cantidad suficiente de insulina, no una dosis fija, no las 7 unidades que nos dijo el médico, no, porque si vamos a comer 10 galletitas, no es lo mismo que si nos vamos a comer un plato entero de arroz con carne o con fideo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuánta insulina tenemos. Ok, entonces dice, ¿comemos solo carbohidratos o comemos la comida completa? Y esto también son gráficos muy simpáticos, en donde vemos que si nos comemos, estos son los fideitos de estos, como los Maruchan, perdón, en donde son instantáneos, comemos y inmediatamente la glicemia va a subir más de 30 o más de 60. Pero si hacemos el mismo fideo y nos comemos con una taza de espinaca y con una taza de pollo, es decir, una comida completa, vamos a tener resultados excelentes. Sí va a subir un poco la glicemia, lógicamente estamos comiendo carbohidratos, pero no va a haber un pico postprandial muy alto. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa con los refrigerios? ¿Me como un pan con mermelada? Entonces, esta es la curva que se ve si una persona está con hipoglicemia. Esta niña está con unos 70 casi, se comió un pan con mermelada y vemos que subió un poco y después volvió a subir, pero no está muy bueno. ¿Qué pasó en cambio si se come un pan con mantequilla de maní? Esta niña ya no está, bueno, parece que está un poquito más alta, porque no sería lo recomendable si está en hipoglicemia que se coma la mantequilla de maní. Pero una tostada con mantequilla de maní lo que va a hacer es subir apenas un poquito la respuesta glicémica y no va a hacer esta curva tan alta como hizo aquí. Entonces, el añadir proteína, grasa o fibra a las comidas hace que las glicemias postprandiales se mantengan bastante estables. Ahora decimos, ¿carbohidratos simples o carbohidratos complejos? Y yo había puesto primero los no, pero después decidí mejor ponerlos sí también, porque no tenemos que decir no a todo. Entonces, si nos tomamos un jugo batidos con frutas secas, como está aquí el ejemplo, fíjense cómo sube esta glicemia antes de las 2 horas muchísimo. Si nos comemos la fruta entera y nos comemos batidos con un poco de proteína, esta glicemia mejora radicalmente. Si nos comemos cereal y granola con leche descremada, igual pasa lo mismo. Pero si comemos cereales altos en fibra, con yogur entero para que tenga un poco más de grasita y con nueces, entonces vamos a hacer que esa glicemia no se suba tanto. Y si pensamos en masas o galletas, tostadas y mermelada, entonces debemos decir no esto, pero sí podemos comernos
una tostada con huevos, con carne, con mantequilla de maní, con jamón, con queso, con aguacate, con todos los vegetales que queramos o con cualquier proteína. Entonces, de esta manera, fíjese la diferencia de curva. Carbohidratos simples y aquí tenemos un añadido de grasa o proteína de excelente calidad. Okay. Alimentos prohibidos era la otra pregunta. Entonces, siempre decimos no los jugos. Están prohibidos los jugos. ¿Por qué no tomar jugos? Este de aquí es el vaso con el jugo de una manzana y nos sube bastante. Fíjense cómo hace esta curva tan alta. Si nos comemos solo la manzana, no subiría tanto. Ahora, si nos comemos una manzana que no está muy madura, la curva va a ser más pequeña. Pero si nos comemos la manzana con algo de proteína, como serían las almendras y grasa de la buena, entonces la curva va a ser pequeñita. Y esto es lo que nos interesa aprender. Por eso es importantísimo que ustedes tengan una educadora en diabetes que les pueda guiar en su día a día para entender qué es lo que está pasando. Ok, y aquí hay otros alimentos prohibidos. Pensamos en galletas Oreo. Fíjense, la curva sube inmensamente y se mantiene las 2 horas alta. Pero si nos comemos una ensalada de col, la curva no sube nada. Entonces sería carbohidratos o no carbohidratos. Ahora, queremos chocolate, nos comemos unas trufas o unos bombones de chocolate. Esto de aquí nos va a subir mucho. Si recurrimos al chocolate, que es mucho más cacao que grasa y azúcar, entonces fíjese que la glicemia aquí casi no sube o no sube nada. ¿Sí? Esta es una niña que está con hipoglicemia, se come el chocolate y sigue con la hipoglicemia más grave porque no es la manera de tratar una hipoglicemia con chocolate. Ok, vamos un poco más a alimentos prohibidos y acá casi acabo. Tenemos una banana. Siempre pensamos las bananas están prohibidas para los niños con diabetes. No es así. Este es una banana madura, se está comiendo con acai también, pero bueno, es una banana, hace un pico glicémico muy alto y a las 2 horas ha bajado, perdón. Aquí está, en cambio, una banana más verde, menos madura. Esta banana no va a subir tanto como subió esta mosqueadita de acá. Pensemos en el arroz. Me voy a comer una taza de arroz. No, arroz blanco no puedes. Sí, sí puede. Arroz blanco le va a subir un poco dentro de las primeras 1 a 2 horas, pero si comemos ese arroz blanco con menestra, fíjese cómo se disminuye la curva y queda una curva bastante razonable en donde no hay picos. Ahora, quiero comerme un pedazo de pastel. ¿Qué tengo que hacer? Hay 2 cosas. Si yo me como el pastel, aquí está cuando me he comido, mi glicemia va a subir muchísimo, hasta 60 más. Si yo me como el pedazo de pastel y después hago ejercicio, entonces la glicemia no va a subir. Y si yo me como el pedazo de pastel después de la comida, que yo he comido ya todo, el pedazo de pastel primero no va a ser tan grande y después no va a ser un pico postprandial tan alto. Entonces, con el estómago lleno o activando los músculos con el ejercicio, podemos manejar mucho mejor estas curvas postprandiales. Ahora, mucho se habla del vinagre. Esto está como un poquito por comprobarse, hay muchos estudios, pero bueno, en este caso he querido ponerles para ustedes, si yo me como unas papas fritas, esta es la curva muy alta que va a ser, pero si yo me tomo una cucharada de vinagre, podría ser, me como una ensalada con vinagre antes de comerme las papas fritas, entonces las papas fritas no van a tener un pico postprandial tan alto como el anterior. Ahora, lo más importante, y con esto acabo, es inyectar siempre la insulina suficiente para la cantidad de carbohidratos que estás comiendo. Y esta inyección de la insulina se tiene que hacer de 10 a 15 minutos antes de meterse el primer bocado de comida a la boca. Creo que con esto acabo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Merce, por tu intervención. La verdad que interesante saber que la idea, más allá de ver qué alimentos puedo o no puedo, es saber tomar decisiones inteligentes, saber consumir aquellos alimentos que obviamente yo no los voy a consumir a diario, pero si eventualmente lo quiero hacer, pueda seguir algunas pautas que pueden ayudar a que mi glucosa no se dispare. Y como lo mencionaba al final, es necesario tener un equilibrio entre el consumo de estos alimentos y la cantidad de insulina que voy a colocar. Por eso el trabajo interdisciplinario, tanto entre médicos, entre nutricionistas, entre educadores, psicólogos, etcétera, es fundamental para alcanzar un adecuado control. Así que para ir avanzando en nuestro conversatorio, me gustaría preguntarle a la doctora Karina Iturralde, ya hemos revisado este tema del conteo de carbohidratos. Ahora me gustaría saber qué beneficios puede tener este conteo frente a mi tratamiento con insulina. Se ha mencionado a la relación insulina-carbohidratos, tal vez muy pocos la usen. ¿Será que en realidad es tan complicada esta relación como parece? Le doy paso, doctora Karina. Claro que sí. Qué interesante la pregunta. En realidad, no. Bueno, todo esto, como ya acabamos de ver, necesita un poco de aprendizaje, un poco de interiorización de todos los conocimientos, ¿no? Eso sí es cierto, pero no es difícil. Lo que necesitamos más que nada es motivación y definitivamente hay muchos beneficios y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, yo quisiera, bueno, la Asociación Americana de Diabetes ya determinó desde hace muchos años, en el año 2004, que evidencia permite decir que las personas que padecen diabetes y que necesitan insulina, bueno, sobre todo la diabetes tipo 1, también la tipo 2, ¿no? Y que necesitan una insulinoterapia intensificada, es necesario que ajusten sus dosis de insulina antes de comer de acuerdo a la cantidad de carbohidratos de su dieta. Eso dice la evidencia. ¿Pero por qué? Hoy quiero tocar ese tema y aparte de hablar de los beneficios que ya habló la doctora Josefa, que ya habló Merce, quiero poner un énfasis en la razón de por qué es tan importante el conteo de los carbohidratos o por qué puede ser útil el asociar los carbohidratos, lo que vamos a comer de carbohidratos, a la insulina, ¿no? Entonces, bueno, primero, antes que nada, quiero decir, ¿qué son los carbohidratos? O sea, ¿qué son en general los nutrimentos que vamos a consumir? Los alimentos, todo lo que vamos a consumir todos los días, lo que vamos a ingerir, son empaques naturales de la nutrición, o sea, de los nutrimentos. ¿Y qué son los carbohidratos? ¿Para qué sirven los carbohidratos? ¿O para qué sirven las proteínas? ¿O para qué sirven las grasas? Creo que este dato es muy básico para poder entender el puntito de donde vamos a deshilachar todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los carbohidratos? En primer lugar, carbohidratos no son malos, o sea, debemos dejar de mitificar el problema, o sea, no, desmitificar la idea, sería la palabra correcta, la idea de que los carbohidratos son malos, de que es el demonio, y no es así. Gracias a los carbohidratos nosotros obtenemos energía. Es la principal fuente de energía. Entonces, por Dios, una persona que tiene diabetes tipo 1, el hecho de que tenga diabetes no significa que no puede comer carbohidratos, lo necesita. Díganme si no todos necesitamos movernos, si no todos necesitamos pensar, si no todos necesitamos que nuestro cuerpo funcione. Esa energía la va a obtener absolutamente, la primera fuente va a ser a través de los carbohidratos. Sí es cierto que debemos escoger qué carbohidratos comer. Sí es cierto que los carbohidratos hay diferentes tipos, ¿no? Los que nos aportan energía rápidamente, los que nos aportan energía de manera lenta, esos vamos a diferenciar. Pero de hecho, cualquiera de los dos los necesitamos. El cerebro necesita glucosa. Los órganos, los músculos, todos los órganos del cuerpo necesitan glucosa. ¿Por qué? La glucosa es nuestro combustible, es la fuente de energía que tenemos.
Entonces, gracias a la glucosa, sí definitivamente no queremos glucosas altísimas, ¿no? Pero si no está la glucosa ahí, no podemos funcionar. No podemos pensar, no podemos movernos, nuestro corazón no funciona, nuestro riñón no funciona, nuestros músculos no sirven. Es indispensable para la vida la presencia de glucosa en nuestra sangre. El exceso es lo que queremos evitar, o la disminución, obviamente, por lo que acabo de decir. Y la primera fuente de esta glucosa va a ser los carbohidratos de la alimentación. Comemos carbohidratos y nuestro cuerpo va a tener la energía. ¿Qué es lo que sucede en un cuerpo que no tiene insulina? En un cuerpo con diabetes tipo 1. O mejor dicho, ¿qué es lo que sucede en un cuerpo que sí tiene insulina? Empecemos así. Este conocimiento es básico para poder entender el resto de cosas. Entonces, ¿qué pasa en un cuerpo que no tiene diabetes? Uno ingiere un alimento, cualquiera que este sea. Si es un carbohidrato, obviamente va a elevar rápidamente los niveles de glucosa. ¿Ya? Pero de esa glucosa se obtiene energía. Pero, ¿cómo obtenemos esa energía? El páncreas, en un cuerpo normal que no tiene diabetes, produce la cantidad de insulina exacta para poder convertir esa glucosa en energía, para poder hacer que esa glucosa pase a los tejidos y a las células y poder funcionar de manera perfecta, ¿no? El cuerpo humano es perfecto, Dios nos hizo así, o la naturaleza, o como quieran decirle. Cuando uno ingiere un alimento que contiene carbohidratos, el cuerpo sabe exactamente las millonésimas partes necesarias para que la glucosa se mantenga en niveles normales, que el cuerpo tenga energía y que la glucosa en sangre no exceda. ¿Ya? La persona que tiene diabetes tipo 1 no tiene esa facultad, la ha perdido. ¿Por qué? Porque el páncreas deja de producir insulina. Entonces, digamos que aunque el cuerpo recepte y sepa exactamente cuánto necesita, no va a producir su páncreas la cantidad de insulina necesaria. Entonces, la persona que tiene diabetes tipo 1 va a necesitar adicionar o aplicarse una dosis que intentamos que sea exacta para lograr que el cuerpo obtenga esa energía y que los valores de glucosa no excedan. Entonces, ese conocimiento es básico. Ahora, no solo necesitamos carbohidratos, ¿no?, que son la principal fuente de energía. Necesitamos proteínas, que gracias a las proteínas las células tienen su estructura, que gracias a las proteínas hay tenemos los jugos pancreáticos, que gracias a las proteínas hay hormonas, etcétera, ¿no? También necesitamos en la alimentación grasas, que gracias a las grasas son una buena fuente de energía, pero sí asimilable, ¿no? Cuando uno come algo que no lo usa en ese momento como energía, lo va a asimilar en forma de grasa. Y la grasa es la principal fuente de energía porque se triplica, se cuadruplica en su efecto. Pero bueno, estamos aquí para hablar básicamente de la glucosa y de los carbohidratos. Entonces, eso es lo que el cuerpo normalmente hace. Uno ingiere un carbohidrato, sube la glucosa, el cuerpo produce insulina, el páncreas produce insulina que la baja y transforma en energía esa glucosa, y lo que no necesita la transforma en grasa. Ya, exactamente así. Y en una persona con diabetes tipo 1 intentamos hacer ese efecto, ¿no? Entonces, esto es importante. Esto es como un preámbulo de lo que voy a decir. Entonces, ahora, esa energía la vamos a obtener principalmente, como dije yo, de los carbohidratos. Ahora, ¿cuáles son los carbohidratos? No sé si todos lo sepan, hemos dicho mucho las palabras carbohidratos. Bueno, ahora estamos mencionando grasas y proteínas, ¿no? ¿Cuáles son los carbohidratos? Los carbohidratos son los cereales, los obtenemos de los alimentos. Casi podría decir que cualquier tipo de alimento a la larga termina en glucosa, pero sobre todo los que más van a terminar en elevar la glucosa y de allí se va a obtener el combustible para transformar en energía, van a ser los carbohidratos. Entonces, carbohidratos vamos a obtener de almidones, de cereales,
Vamos a obtener de vegetales, vamos a obtener de frutas, vamos a obtener de los que llamamos granos, frijol, lentejas, ese tipo de cosas. Todos esos van a ser carbohidratos. Y normalmente en un cuerpo que no tiene diabetes, cada vez que uno consume un carbohidrato, el cuerpo produce la cantidad perfecta de insulina para bajar ese carbohidrato y transformarlo en energía. Entonces, esa es nuestra labor el día de hoy. Saber qué cantidad exacta necesitamos de poner insulina en una persona con diabetes tipo 1 de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que vaya a consumir, ¿ya? Entonces, por eso, cuando hablamos de conteo de carbohidratos, estamos hablando de cuánto de insulina rápida, no dije lenta, rápida, necesitamos para poder lograr bajar los niveles de glucosa y que el cuerpo pueda funcionar de manera adecuada. Ya, entonces, ¿de esto qué se puede derivar? Primero, los carbohidratos no son malos, los necesitamos. Nuestros hijos necesitan carbohidratos para funcionar, para pensar, para moverse, para hacer todo. Entonces, una persona que tiene diabetes tipo 1 no debe restringir. O sea, muchas veces ha ido a mi consulta personas que dicen, no, es que eso tiene carbohidratos, no puede comer. Ojo, no es cierto. Tiene carbohidrato y es la fuente de energía. Puede comer, tiene que comer. Es más, de ahí el cuerpo va a absorber la energía. Entonces, no podemos pensar que carbohidratos son malos. Los carbohidratos son necesarios. Lo que pasa es que tenemos que encasillarlos y saber con esos carbohidratos que acaba de consumir cuánta insulina debemos poner, ¿ya? Y de ahí viene todo esto. Entonces, estamos hablando de un conteo de carbohidratos. ¿Qué significa el conteo de carbohidratos? Significa la flexibilidad de una persona con diabetes tipo 1 de poder comer lo que necesita comer o lo que se le antoja comer y de acuerdo a eso ponerse insulina. Esa es la gran ventaja y el gran beneficio de saber hacer un conteo de carbohidratos. Y hay algo, sí es cierto que para todo esto necesitamos una capacitación. Es algo que no podemos hacerlo de una. Pero esa capacitación nos va a permitir tener flexibilidad. Poder saber, por ejemplo, salimos de la casa y los niños vamos a una reunión y el niño quiere comer y no es exactamente lo que le vamos a dar de comer nosotros. El niño quiere, o nuestro hijo quiere comer, o nuestro adolescente quiere comer. Entonces, esa persona debe saber exactamente qué cantidad de insulina debe ponerse. Entonces, nos da flexibilidad, tal como había dicho la doctora Palacios, o como había dicho Merce, nos da flexibilidad. Pero sí necesitamos un conocimiento. Pero este conocimiento debe ser basado en los conceptos básicos. ¿Qué es un carbohidrato? ¿Qué nos aporta el carbohidrato? El carbohidrato necesita insulina. Esos son nuestros conceptos básicos. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo paso a paso. Y ese paso a paso no es tan difícil. Es mucho mejor tener un conocimiento del conteo de carbohidratos a que restringirnos a saber que, bueno, nuestro hijo tiene que comer exactamente esta cantidad de carbohidratos porque, o sea, quiero decir con esto, que nuestro hijo o la persona con diabetes de nuestra familia tiene que todos los días comer la misma cantidad de carbohidratos porque el médico prescribió cierta cantidad de insulina todos los días con el almuerzo, con el desayuno, con el almuerzo, con la merienda. Esa es, lo que estoy hablando en este momento es el patrón de insulina estable y que debe, más bien, la alimentación adaptarse a ese patrón de insulina. Bueno, eso vamos a ver en el siguiente tema, pero lo que quiero el día de hoy es decirles, quiero animarles a que ustedes comprendan la importancia de conocer lo que está comiendo su hijo de carbohidratos, porque gracias a eso vamos a poderle dar una mejor calidad de vida, vamos a poderle dar una mejor estabilidad de su glucosa, vamos a poder hacer que su hijo o su niño tenga una vida
normal. ¿Por qué? Porque en base a lo que vaya a comer, vamos a poner insulina. Todo esto es un pasar, ¿no? Entonces, aquí interviene un equipo multidisciplinario, y ese equipo multidisciplinario es el médico, nutricionista, la fundación y ustedes como padres, y el chico como paciente, ¿no? Todos en sí debemos entender, la insulina ayuda a absorber esos carbohidratos y transformarlos en energía. Los carbohidratos son importantes. No es que los carbohidratos son demonios, no. Los carbohidratos en la alimentación son importantes. Y esa importancia la va a dar la insulina que nosotros pongamos. Y el éxito de la insulina que pongamos y que regule sus valores de glucosa y los transforme en energía es conocer cuánto debemos poner. Entonces el médico debe saber, o sea, en el momento que vayan al médico, él debe establecer de acuerdo a las cantidades de insulina rápida o en las cantidades generales de insulina, tanto rápida como lenta. De acuerdo a eso, hace una ecuación y establece cuánto de insulina necesita por gramos de carbohidrato. Ese dato es importante. Ustedes no pueden empezar a contar carbohidratos sin que el médico les haya dicho una unidad, cuántos carbohidratos le va a cubrir. Tampoco pueden empezar el conteo de carbohidratos sin saber una unidad de insulina rápida. Todo esto estamos hablando de insulina rápida. Una unidad de insulina rápida que se pone antes de la comida, ¿cuánto de glucosa les va a bajar? También es necesario que ustedes conozcan cuánto tiempo dura la insulina rápida que están usando en su chico o en su hijo. Todo esto es de la mano del médico, de la mano del nutricionista. Nos va a dar la flexibilidad, nos va a ayudar a tener valores estables de glucosa, nos va a ayudar a que las funciones del cuerpo estén mejores y vamos a hacer que el efecto de la insulina que ponemos sea más cercano a lo que naturalmente hacemos. Eso es el conteo de carbohidratos y los grandes beneficios que tiene. Muchísimas gracias, doctora Karina, por su intervención. Como ven, no simplemente se trata de contar mis carbohidratos, sino que hay una relación muy estrecha con la insulina que yo pongo desde fuera. Básicamente estamos tratando de hacer el trabajo que antes hacía nuestro páncreas, pero desde fuera. Ahora, bueno, sabemos que en la actualidad cada vez se ven nuevas tendencias alimentarias, ya lo mencionó Merce, ¿verdad? Hay ciertos patrones que excluyen uno u otro tipo de alimentos o hay formas de alimentarse que se basan solo en cierto grupo de alimentos. En realidad este es un tema nuevo con el que nos hemos venido topando últimamente. Sin embargo, y bueno, nos han preguntado varias personas sobre este tema, sin embargo, para pegarnos a cualquiera de estas dietas en tendencia o patrones nuevos de alimentación, es sumamente importante tener en cuenta que el control de mi diabetes puede alterarse o puede variar. Es por eso que queremos invitar a Javiera para que nos cuente un poquito sobre estos patrones alimentarios nuevos que en la actualidad han cobrado mayor popularidad frente a la diabetes tipo 1. Te doy paso, Javi. Ya, súper. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, como estabas mencionando, hoy en día hay muchas dietas que están en tendencia por moda, por cambiar el estilo de vida, por querer quizás ayudar al medio ambiente, porque las hace algún famoso también, y yo también quiero seguirla, porque quiero bajar de peso, o porque también quiero quizás también con respecto a la diabetes mejorar el control de mis glicemias. Pero hay mucho desconocimiento al respecto de estas dietas, porque son dietas que en general son un poco nuevas y tampoco hay muchos estudios al respecto con diabetes tipo 1, ¿ya? Vamos a hablar entonces un poquito de tres patrones alimentarios que están muy de moda, que son las dietas keto, dieta cetogénica, la paleolítica y la dieta vegetariana. Ya vamos a partir
no me... Ahí, con la dieta vegetariana, ¿ya? Y vamos a empezar a definir esta dieta, que es aquella que no incluye ningún tipo de carne, ¿ya? Al hablar de carne, yo me refiero a carne de vacuno, de cerdo, ave, pavo, pescados o marisco, ni ningún producto que la contenga, ¿ya? Dentro de esta dieta vegetariana tenemos varios como espectros, ¿ya? Tenemos la dieta ovo-lacto vegetariana, que en esta está incluido el consumo de huevos y lácteos, ¿ya? O sea que solamente entonces voy a excluir las carnes. Tengo también la dieta lácteo-vegetariana. En esta voy a excluir las carnes y además también voy a excluir de esta dieta los huevos y solamente voy a consumir entonces lácteos con también los alimentos que no sean de origen animal. También tengo la ovo-vegetariana, que en este caso voy a consumir huevo, pero sí voy a excluir de la dieta entonces los lácteos y las carnes. Y tengo la dieta vegetariana estricta, por decirlo así, o la dieta vegana, que excluye todos los alimentos que sean de origen animal, ¿ya? Hoy en día, más que una dieta vegana, es un estilo de vida, ¿ya? Porque esta contempla también, por ejemplo, el no uso de ropa o de productos de cosmética para el pelo que sean de origen animal, ¿ya? Esto excluye también, por ejemplo, la miel, ¿cierto? Los huevos, los lácteos, las carnes. Alguien parece que Se activó el audio. Sí. Bueno, hay que tener ojo con estas dietas porque vamos a tener ciertos nutrientes críticos, ¿ya? Porque en el fondo vamos a estar entonces eliminando, ¿cierto?, de la dieta ciertos alimentos, ¿ya? Que nos van a proporcionar algunos nutrientes, ¿ya? Que estos, por ejemplo, van a ser la vitamina B12, ya que se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal, ya la vitamina D, el hierro, los ácidos grasos omega 3 y el calcio, ¿ya? Esta dieta se puede llevar durante todo el ciclo vital si es supervisado por un equipo de salud. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, quedo embarazada, puedo llevar este estilo de dieta. Si yo estoy dando lactancia materna, lo puedo llevar. Si después quiero que mi hijo comience una dieta vegetariana, la puedo llevar. Pero siempre tiene que ir supervisada por un equipo de salud para verificar que no haya déficit entonces de estos nutrientes que son críticos y que, por ejemplo, durante la niñez pueden afectar al crecimiento y al desarrollo. ¿Ya? No hay ninguna contradicción para personas con diabetes tipo 1 lleven este tipo de dieta, ¿ya? O sea que yo teniendo diabetes tipo 1 no hay ningún problema con llevar este tipo de alimentación. Lo que sí hay que tener ojo, ¿por qué? Porque muchas veces al eliminar los productos de origen animal, las carnes sobre todo, o los lácteos, ¿cierto? O el huevo, se aumenta el consumo de carbohidratos. Entonces, en esos momentos habría que quizás hacer algún ajuste a mis dosis de insulina, ¿ya? Que si sea una dieta vegetariana y que yo no consuma alimentos de origen animal no quiere decir que sea una dieta saludable, ¿ya? Porque, por ejemplo, igual puedo comer alimentos procesados, galletas, ¿cierto? Que igual van a tener un alto índice glicémico y que igual van a tener un impacto en mi azúcar en sangre. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración y tomar cuidado al respecto. Tengo también la dieta paleolítica, que en un momento estuvo súper de moda, pero como que hoy en día ha ido un poquito más en baja porque ha salido otra dieta que vamos a hablar en la próxima diapositiva, ¿ya? Esta dieta paleolítica, que es una dieta basada en alimentos similares a los que se habrían consumido en la era paleolítica, ¿ya? Que eso data de hace 2,5 millones a 10.000 millones de años atrás, ¿ya? O sea que cuando el hombre era más recolector y un hombre de caza, ¿ya?
Esta dieta va a incluir las carnes magras, pescados, frutas, verduras, frutos secos y semillas. Y va a limitar todos los productos que en el fondo se empezaron a consumir cuando surge la agricultura, ¿ya? Estos alimentos son los lácteos, las legumbres y los granos, ¿ya? Además de todos los alimentos que sean refinados y procesados. Entonces, sí podríamos decir que es una dieta en el fondo saludable, pero que igual estamos restringiendo ciertos tipos de alimentos, ¿ya? ¿Y cuál es como el sustento que tiene este tipo de alimentación? Que se cree que el cambio como relativamente tardío y rápido en la dieta, con la llegada de la agricultura, superó la capacidad de adaptación del cuerpo. Y eso hizo que las personas entonces empezaran a tener problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, también muy asociado al síndrome metabólico. ¿Cuáles son los beneficios observados que se ha visto con esta dieta? Es la mantención de un peso saludable, una mejor tolerancia a la glucosa, mejores valores de la presión arterial y triglicéridos y un mejor control del apetito. Pero no hay ningún estudio en diabetes tipo 1 o en general que me asegure que con esta dieta yo voy a lograr estos beneficios, ¿ya? Una persona con diabetes tipo 1 podría llevar perfectamente este estilo de dieta, si lo vemos una dieta bastante saludable, ¿ya? O si una persona, por ejemplo, tiene problemas de intolerancia a la lactosa, ¿cierto? Al excluirle estos productos lácteos sería una dieta bastante buena para ellos. El problema de esta dieta es que no tiene tanta cantidad de carbohidratos, ¿ya? Porque solamente se concentran en las frutas y la verdura, y estamos dejando de lado las legumbres y los granos, por ejemplo, granos enteros. Legumbres, un alimento súper beneficioso para nosotros por el aporte de fibra, ¿cierto? De proteínas, ¿ya? Y los granos enteros que también nos pueden aportar hidratos de carbono de buena calidad, ¿ya? Y lo otro que tiene esta dieta, que es una dieta que en el fondo yo me tengo que asegurar de obtener, por ejemplo, estas carnes magras que sean de caza o que sean animales alimentados con pasto, ¿ya? Y en el fondo son alimentos que son de difícil acceso, ¿ya? Y que monetariamente son más costosos. Tenemos también la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es la dieta que hoy en día, o la dieta keto, es la dieta que está más en moda, en tendencia, que todos los influencers están ahí recomendando, que esta es lo ideal para bajar de peso, que es milagrosa, que revierte la diabetes, etcétera, 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 ¿ya? Pero esta dieta partió hace muchos años atrás, ¿ya? Esta dieta es usada desde 1920, pero se usa para el tratamiento para la epilepsia refractaria en niños. ¿Qué quiere decir eso? Para los niños con epilepsia que no logran evitar las crisis convulsivas con medicación, ¿ya? Y a estos niños se les da esta dieta cetogénica, ya que al producir cuerpos cetónicos, estos cuerpos cetónicos tendrían un efecto anticonvulsionante en los niños, ¿ya? Es una dieta súper restrictiva, súper restrictiva, y que es de alto contenido de grasas, ya alrededor de entre un 60 a un 80% del valor calórico total de lo que mi cuerpo necesita. Y además es muy baja en carbohidratos, ya alrededor del 10% del valor calórico total. O sea que a estos niños incluso se les da 10 gramos de carbohidratos al día, ¿ya? Y en este caso yo considero incluso la lechuga, el apio, que tienen muy poquita cantidad de carbohidratos, ¿ya? ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué se usa tanto? La dieta que se usa hoy en día, la mayoría de las personas, no es la dieta cetogénica como tal, sino que un poquito una adaptación, ya que en esta dieta es alto en contenido en grasa, pero también tiene alto contenido de, a veces, proteínas, ¿ya? Y sí mantiene a la baja cantidad de carbohidratos, ¿ya? El fundamento de esta dieta es que el cuerpo, al no tener carbohidratos, necesita alguna fuente de energía, ¿ya? Y utiliza entonces las reservas de grasas como fuente de energía.
En el fondo es lo que pasa un poco cuando nosotros debutamos y todavía no sabemos que tenemos diabetes. Uno de los síntomas, en el fondo, es la baja de peso, ¿ya? Porque al no estar entrando los carbohidratos a las células para obtener esa energía, el cuerpo dice, no me están dando la energía suficiente, yo necesito buscarla de alguna otra forma, ¿ya? Y ahí entonces empiezo a sacar esta energía de las grasas y yo voy bajando de peso, pero ¿a costa de qué? De la producción de cuerpos cetónicos, ¿cierto? Y que puede terminar entonces en una cetoacidosis, ¿ya? Entonces esta dieta actualmente es utilizada como una estrategia para la pérdida de peso y mejora en la glicemia. No hay estudios que demuestren un beneficio en el tratamiento y en el control de la diabetes tipo 1. ¿Y cuáles son las desventajas de esta dieta? Son varias en realidad. Al tener baja cantidad de carbohidratos, muchas veces la adherencia es baja también. Ya como mencionaban también las doctoras anteriormente, nosotros necesitamos los carbohidratos, nuestro cerebro necesita los carbohidratos para poder funcionar. Si a un niño yo le restringo los carbohidratos, probablemente no vaya a crecer ni desarrollarse de la forma más adecuada. ¿Ya? Tengo que tener en consideración también que yo tengo mucho riesgo de hacer hipoglicemias incluso severas, porque yo me estoy poniendo insulina de forma exógena, ¿ya? Y si yo hago ejercicio y estoy sin una buena cantidad de carbohidratos, puedo terminar en una hipoglicemia severa. Y el problema de eso es que incluso en estos casos, como yo no estoy consumiendo carbohidratos y mis reservas de glucógeno también son bajitas, yo al tratar de, por ejemplo, quizás tratar esta hipoglicemia severa con un glucagón puede que no tenga el efecto, ¿ya? Por eso son tan riesgosas este tipo de dietas, ¿ya? Y por eso no es una dieta recomendable. También porque en el fondo tenemos que saber que si se las damos a niños muy pequeños, hoy en día vivimos en sociedad, vivimos en contexto en donde uno va a cumpleaños, va a fiestas, va a las casas de otros familiares, ¿cierto? Y no podemos tener a los niños restringidos, porque ellos sí o sí van a querer, ¿ya? Y ahí también hay problemas con el ajuste de dosis de insulina. Si yo estoy muy acostumbrado a comer muy poquitos carbohidratos y después voy a un cumpleaños y me como una torta y me como unos panes, si yo me inyecto insulina para esos carbohidratos, quizás no voy a tener el efecto, aunque esté utilizando bien el ratio, ¿ya? Porque mi cuerpo ya está como adaptado a esta poquita cantidad de carbohidratos, ¿ya? Consideraciones de estos patrones alimentarios, de estas dietas, es que toda dieta que excluya algún macronutriente o micronutriente debe ser supervisada sí o sí por el equipo de salud, ¿ya? Siempre debemos fomentar los hábitos de alimentación saludable, ¿ya? Y eso quiere decir que a menos que yo tenga alguna alergia a algún alimento o alguna condición externa, yo no debería eliminar o restringir ningún alimento, ¿ya? El plan de alimentación siempre debe ser personalizado, ¿ya? Y siempre debo tratar de evitar algún déficit nutricional. Si en este caso yo, por ejemplo, opto por llevar una dieta vegetariana, una dieta vegana, está bien, pero yo debo entonces estar asociada de estar supervisada por nutricionista para poder evitar estos déficits nutricionales. Y siempre, en cualquier dieta, yo debo saber el conteo de carbohidratos, debo saber utilizar carbohidratos, ¿ya? Algo que también se me escapó de la dieta cetogénica es que es una alimentación alta en grasa, ¿ya? Y también nosotros debemos saber que aunque no sean carbohidratos, las grasas sí tienen y pueden tener un efecto en nuestra glicemia si son consumidas en gran cantidad. Y eso también lo debo considerar. Ya no quiere decir que por no consumir carbohidratos yo no necesite ponerme insulina. Ya nosotros siempre necesitamos una cantidad de insulina. La persona que no tiene diabetes está siempre constantemente, ¿cierto? Ahí lanzando algunas infusiones de insulina. Por algo la bomba de insulina se llama microinfusor de insulina, porque son microdosis, en el fondo, lo que el páncreas va mandando, ¿ya? Consideración que tener también con estas dietas restrictivas el aislamiento social que puede provocar,
el poco conocimiento respecto a otros tipos de alimentos. Como yo decía, también puedo hacer un mal conteo de carbohidratos si me como un trozo de torta, porque como nunca lo como, no voy a saber cómo contabilizarlo, ¿ya? Y la poca adherencia. Y que estas dietas, si no están bien supervisadas, puede llevar a un desajuste de las glicemias y voy a tener entonces que hacer un ajuste en el esquema de insulina sí o sí. Bueno, con eso termino. Muchas gracias, Javiera. La verdad, qué interesante tu intervención. La verdad es que varios padres, varias madres en búsqueda de alcanzar un control óptimo de sus hijos, siempre andan buscando nuevas alternativas, nuevas opciones en el Internet. José, claro, te doy paso. Quería aprovechar que está Javier aquí y preguntarle, acá está también muy de moda y nos preguntan mucho los pacientes, sobre todo adolescentes o gente joven, acerca del ayuno intermitente en diabetes tipo 1. ¿Qué impresión tienes también sobre esto? Bueno, yo creo que ahí también depende mucho de las insulinas que yo esté utilizando y si también estoy utilizando, por ejemplo, multidosis o bomba de insulina. Son varios factores los que pueden afectar, porque claro, yo puedo programar hacer un ayuno intermitente, pero sabemos que si empiezo a hacer actividad física, obviamente eso puede llevar a una baja de azúcar y en el fondo voy a interrumpir el ayuno porque voy a necesitar consumir carbohidratos. Yo creo que tiene que ser supervisado, hay que conocer bien nuestro cuerpo, pero tampoco es como una estrategia que sea para todas las personas. Gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso, Josefa, que tiene que ser individualizado, pero hay personas a las que piensan que este ayuno les ayuda a regenerar toda la flora intestinal. Entonces, por ese lado, hasta vendría bien. Entonces, ahí la tendencia esta que sí es bueno, pero no demasiado tiempo. Entonces, un tiempo que las bacterias intestinales descansen y otro tiempo que se pongan activas. Entonces, sí, está como todavía muy controversial. Y como que uno tiene que tener muy exacta la cantidad de insulina basal para poder conseguir que ese ayuno sea bueno y que no provoque hipoglicemias o hiperglicemias. Y un poco ese dato de insulina basal exacta es difícil conseguir. Es lo que yo decía, que de repente es muy difícil con hacerlo con multidosis o dependiendo también de la insulina basal que utilices. Si utilizo, por ejemplo, no sé, Lantus o Tresiba, que tienen también igual distintas duraciones, que eso también va a influir. Y también que muchas veces la gente que cree que hacer ayuno intermitente es como estar casi que 20 horas sin comer y también en el fondo uno igual hace ayuno sin que se dé cuenta. Muchas veces nuestra última comida es a las 8 de la noche y la siguiente es a las 8 de la mañana y ahí ya son 12 horas de ayuno y eso ya cuenta como uno de los protocolos de ayuno intermitente. Así es, como bien lo mencionaban, no todos estos patrones son para todos. Siempre deben haber algunos aspectos de mi metabolismo, de mi cuerpo, que por A o B circunstancia no me impidan apegarme a alguno de ellos. Por eso es tan importante conversarlo con mi equipo médico, con el doctor endocrinólogo, con mi nutricionista, estar consciente de las repercusiones que pueda tener esto, sobre todo en el manejo de mi diabetes. La verdad es un tema bastante controversial, bastante interesante. Los papitos nos han preguntado mucho, tanto en consulta como en las visitas a la fundación. ¿Ha escuchado sobre esta dieta? ¿Qué tal si la pruebo? La verdad, bueno, aquí hemos brindado algunas de las respuestas. Y ya para ir cerrando este conversatorio del día de hoy, hay la verdad 3 preguntas puntuales que nos gustaría hacerles. La primera a las doctoras, pues Josefa, doctora Karina, ¿cómo saber cuál es mi sensibilidad? Bueno, eso como lo comentamos, tanto en la parte de nutrición como médica, sí es un tema individualizado. Entonces,
ahí cuando vamos a la consulta con el doctor va a hacer según nuestro peso generalmente y nuestro requerimiento de insulina. El médico que nos atiende va a hacer un cálculo y va a sacar cuál es mi factor de mi relación insulina-carbohidrato, que es lo que se conoce como RIC, que podríamos decir que de forma general uno puede necesitar una unidad por cada 15 gramos de carbohidratos, pero esta es una mera apreciación. Este valor tiene que ser exacto y el médico que nos atiende lo calculará según nuestra dosis total de insulina al día. Lo mismo ocurre con el factor de sensibilidad o factor de corrección. Por ahí cuando estudiamos o cuando leemos, de forma general uno lee que una unidad puede bajar 50 miligramos de glucosa, pero todas las personas tenemos un peso diferente, un requerimiento, una dosis de insulina diferente, entonces igual, el médico que nos atiende, según nuestro peso y según nuestra dosis total diaria de insulina, nos va a decir una unidad cuántos miligramos de glucosa nos baja. Y también el doctor nos va a decir cuál es nuestra meta de glucosa. Porque todo tengo que hacerlo pensando en una meta. Porque si no, a veces puede pasar que, o pasa muchas veces que nos dice, estaba en 200 y me puse 6 o me puse 4. Por decir, me puse 4 porque una unidad me baja 50. Pero si estoy en 200 y una unidad me baja 50, me va a llevar a 0, por decirlo así. Entonces, mi meta va a ser, por poner un ejemplo, 100. Entonces, si estoy en 200 y quiero llegar a 100, probablemente necesite 2 unidades. Y este ejercicio debemos hacerlo cada vez que vamos a aplicarnos insulina y cada vez que vamos a comer. Entonces, cada vez que yo voy a comer, tengo que saber en cuánto está mi glucosa, cuántos gramos de carbohidratos me voy a comer y según esto calcular mi dosis de insulina para la cantidad de carbohidratos y si es necesario corregir porque estoy un poco alta, además hacer la corrección y sumar la dosis para los carbohidratos más la dosis de corrección y eso aplicarme de insulina. Y a veces incluso si vamos perfeccionando y puliendo más, debo pensar también hace qué tiempo corregí. Porque si corregí hace media hora y ahorita me doy la corrección entera, probablemente también tenga una hipoglucemia. Entonces, siempre tenemos que pensar en varios factores, incluso en la actividad física, si vine haciendo ejercicio o si voy a hacer ejercicio. Pero de forma general, medir la glucosa, contar los gramos de carbohidratos, aplicarme según mi relación y corregir en caso de que tenga el valor de glucosa por arriba de la meta. Siempre queriendo llegar a la meta que la conversamos con el médico, que puede ser 100 o 120 y va a ser esto también una meta individualizada. Ese dato es totalmente individual y definitivamente tienen que conversarlo con el médico que les está atendiendo y establecer, e incluso la persona, o sea, el padre de familia o el mismo paciente debe pedir al médico que le diga, bueno, ¿cuánto es mi índice de insulina carbohidrato? O sea, más o menos, ¿cuánto usted cree que una unidad de insulina, de cuántos gramos de carbohidratos voy a requerir por una unidad de insulina? ¿O cuál va a ser mi sensibilidad? La sensibilidad quiere decir una unidad, cuánto baja más o menos de glucosa. Esos datos debemos pedir al médico que nos dé. Y esos datos van a ser totalmente individuales. Depende de la cantidad de insulina diaria que se ponga, de los resultados, y tenemos que conversar en la consulta, ¿no? Y como dijo Josefa, también es súper importante conocer la insulina activa, y a veces muchos nos olvidamos de ese efecto. La insulina activa significa cuando hemos corregido antes de la siguiente dosis de insulina, cuánto de insulina todavía está circulando en el cuerpo antes de ponernos la siguiente dosis. Ese dato nos va a permitir evitar las hipoglicemias. Eso tenemos que conversar también con el médico y todo es individualizado. Otra cosa importante, Erika, también aquí que se me olvidaba y que para eso nos sirven también los controles postprandiales, porque a veces también creemos que el doctor nos dice, por ejemplo, una unidad para 10 o una para 15
y que va a ser mágico y que rápido vamos a encontrar y vamos a estar perfectos. Entonces, no siempre funciona así, no siempre es tan matemático como quisiéramos. Entonces, solamente el tener los controles postprandiales, y si yo ya aprendí a contar carbohidratos y sé que estoy comiendo los 30 gramos o 60 que me propuse y me puse la cantidad de insulina que me recomendó el doctor, y aún así el postprandial veo que está muy alto, entonces tengo que nuevamente conversar con el doctor y decirle, sí, estábamos con una unidad por 15 gramos, pero todavía estoy muy alta después de las comidas, como en el ejemplo que veíamos. Entonces, si nosotros hacemos todo el ejercicio de conteo, pero no lo retroalimentamos con el control de glucosa postprandial y lo apuntamos, es bien difícil que podamos tener los valores precisos. Entonces, es por eso que es tan importante que en la consulta ustedes tengan el registro, ya sea a mano, descargado, de la forma que quieran, pero que nos permita ver si los cálculos que estamos haciendo son los correctos o todavía tenemos que hacer alguna modificación. Yo quiero acotar también a esto, perdón Karina, ya me adelanté, es que para poder manejar bien el conteo de carbohidratos es indispensable la educación en carbohidratos. Es muy, muy importante aprender, dedicarle un tiempo. Es complicado al comienzo, parece que fuera más difícil lo que es, pero en cuestión de una semana que nos ponemos realmente a contar carbohidratos, ya vamos a ser un poco más ágiles y en un mes vamos a ser expertos. Entonces es cuestión de motivación, como dijeron las doctoras, y es cuestión de que se apoye el médico en el educador en diabetes o en la nutricionista para que le dé un poco más de tiempo al paciente que está necesitando aprender. O sea, hay algo claro, así es. Muchas personas se frustran porque el médico, ¿qué es lo que hace? Tenemos fórmulas y en base a esas fórmulas determinamos cuánto de insulina puede necesitar la persona o cuánto de carbohidratos tal vez necesita en base a esa cantidad de insulina. Pero esas bases, con eso empezamos. Pero luego de eso debemos ir haciendo un error prueba. Eso quiere decir que la observación nos va a ayudar a determinar cuánto tenemos que subir o bajar. Y muchas veces el padre o la misma persona interactúa con el médico y entre los dos o entre todo el equipo multidisciplinario se puede determinar cuál es la mejor dosis. O sea, no hay que frustrarse por un lado porque no siempre lo que esperamos y haciendo todo lo que se debe hacer obtenemos los mejores resultados. Pero en ese momento, o sea, tiene que haber una interacción porque el conocimiento del médico con el conocimiento de la persona o del padre o el familiar van a ayudar a que finalmente se encuentre la forma adecuada para conseguir los mejores controles de glucosa. O sea, es un asunto de error-prueba. No todo es ecuaciones, no todo es teórico. La práctica da mucho. Y la práctica, y no solo la práctica, sino también la comunicación, o sea, la bidireccionalidad, la conversación en la consulta. Así es, la verdad es que el trabajo no es solo cuando voy al consultorio con el médico, no es solo cuando estoy en el hospital, sino que es un trabajo tanto con el médico, de la mano con la nutricionista, pero también es un trabajo en casa. Es decir, las decisiones que vamos a tomar al diario son nuestras. Así que la idea es tener todas las herramientas, de estar capacitados para poder ir solucionando estas preguntas que se me van a ir presentando en el día a día. Pienso que la mayoría de preguntas que nos han hecho a lo largo de la charla han sido respondidas con las intervenciones de cada una de las doctoras, de Merce, Javiera. Hay bastante interés en cuanto a lo que mencionabas, Merce, sobre la vinagre para consumir las papas fritas. Creo que eso fue un tema que les interesó mucho. Okay. No sé si nos puedes contar un poquito más qué cantidad de vinagre, qué tipo de vinagre. Y cerraríamos con esa respuesta. En realidad, lo que necesitamos es cambiar el pH y tener un pH ácido en el estómago. Entonces, esto se puede conseguir con limón. Si nosotros comemos una ensalada con limón, aparte que si vamos a comer vinagre, no los vamos a tomar así. Entonces,
lo que se sugiere más que nada en los estudios es que es el consumo de los vegetales que se tiene que hacer antes del consumo de los carbohidratos. Entonces, claro, si se come primero la ensalada y después se come el espagueti, no le va a subir tanto, pero es porque ya no va a comer tanto o porque su pH también ha sido un poquito favorecido, ya sea con el limón o con el vinagre. Si hablamos de vinagre, podemos decir un vinagre natural, podría ser el de plátano, el de manzana, el que tengan a mano en realidad. Bueno, muchas gracias, Merce, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Gracias, José, Karina, Javier, a Merce. Fue un gusto para nosotros haber contado con su presencia. Y con esto damos ya cierre a los conversatorios para padres de Campo Amigo Conectado Contigo de segunda edición. Esperamos vernos nuevamente. Nos